Tenemos un programa bastante importante. El día de hoy ha sido muy importante. La última semana ha sido realmente convulsionada y hoy finalmente, luego que anoche estuvimos esperando prácticamente hasta la 1 de la mañana por humo blanco en el Congreso, bueno, este no llegó. Se había presentado una lista luego de que la que lideraba Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio no tuviera finalmente mayor consenso, llegó a 42 votos y se presentó una lista del Partido Morado, exclusivamente del Partido Morado, que en realidad al final lo que fue un gesto, ¿no?, importante de decir, bueno, nosotros vamos o vamos. Y lo que se hizo fue durante la mañana de hoy modificar esta lista, darle espacio a otras agrupaciones, ¿no?, como el Frente Amplio, como Acción Popular, como Somos Perú. Y finalmente esta lista sí logró un importante consenso para llegar a los 97 votos, si no estoy mal, y designar a esta nueva mesa directiva que por añadidura producirá pues o alumbrará al nuevo presidente de la República encargado mañana, nada menos que Francisco Sagasti, vocero, congresista por supuesto del Partido Morado. Vamos a conversar con Zenaida Solís, congresista del Partido Morado, que por cierto estaba en esa primera lista. Un gusto, doña Zenaida, verla, conversar después de un tiempo con usted, felicitar además al Partido Morado por esta jornada que sin duda ha sido importante y bueno, que plantea un desafío grande para los próximos meses. ¿Cómo observa el resultado? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Y un saludo también a los televidentes del programa. Sí, en verdad ha sido algo difícil. Efectivamente, así es, tal cual. Después de varios intentos se logró dar con la clave y consensuar finalmente en el Congreso. Hoy es un día, no obstante, importante. También es un día muy triste, ¿no? Porque hemos visto a los chicos en la puerta del Congreso protestando con cartelones, con los nombres de Brian e Inti, que son los dos chicos que fallecieron. Todavía hay muchos heridos, hay desaparecidos. Entonces, como decimos, no es un día de celebración, es un día de reflexión, pero un día también de compromisos, de mucha humildad, de compromiso, de responsabilidad, de comprender que el Perú necesita con suma urgencia salir de esta crisis política que no debimos darle. No debimos darle. Los morados lo dijimos desde un primer momento. Vizcarra, según los indicios, no es inocente, tendrá que dar respuestas a los jueces, pero podía darlas después del 28 de julio. No fue así, ya tenemos lo que tenemos, no importa, hay que asumir lo que viene, pero lo más pronto posible quisiéramos salir de esta crisis política que no debe seguir ahondando. Yo hoy me he quedado sorprendida de la cantidad de chicos que había frente al Congreso, en la avenida Abancay. Hubiera pensado que hoy ya no iban, pero no, estaban ahí esperando y, como digo, con cartelones de los dos chicos fallecidos, que por cierto yo quiero aprovechar la oportunidad de extender mis más sentidas condolencias a las dos familias. Mañana yo misma voy a ir a visitarlos. Hubiera querido ir con Francisco, pero Francisco mañana asume, tiene muchas preocupaciones y yo no quisiera esperar más. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo arduo con esos chicos que salieron a la calle para decir basta ya. Porque es muy importante, Enrique, lo que ha pasado es muy importante. Antes, hasta hace algún tiempo en nuestro país, era usual decir roba pero hace obras. Eso significaba que éramos demasiado tolerantes con la corrupción. Hoy día la corrupción no va más y eso es sumamente importante. Es un parteaguas, marca un antes y un después. Pero ahora sí tenemos que levantar la verdadera bandera de la lucha anticorrupción, no como el señor Vizcarra, que la levantó sin merecerlo verdaderamente. Así es que hay mucho por hacer. Ahora, también es un día en el cual, y una jornada, una semana, que rompe mucho con esta suerte de cinismo político, ¿no? Zenaida, esto de decir sencillamente, a los jóvenes no les interesa, yo puedo hacer básicamente lo que me da la gana, ¿no? A partir de la fuerza de los votos, de las recomposiciones, y aquí nadie pues me va a decir nada porque siempre voy a tener una suerte de paraguas constitucional que puedo forzar hasta donde me dé la gana. Bueno, eso se acabó.
Y el desafío, como señalas, es cómo mirar hacia adelante. ¿Cuál tendría que ser el acento de este gobierno de transición? Se está comparando mucho con la situación de Paniagua, son circunstancias distintas, sin duda, pero también tienen elementos, referencias de recordación, la cual yo decía ahora, son estos personajes, como el caso de Sagasti, que es un hombre con experiencia, con cualidades y más, pero que de repente no hubiera asumido este cargo en otras circunstancias. La situación te pone ahí. ¿Cómo seguir hacia adelante? Empiezo rescatando lo que acabas de decir, que también es muy importante, ¿no? Tampoco aceptamos ya los peruanos que los políticos hagan lo que quieran. Tampoco, tampoco. Y cuando efectivamente empezamos a ver que el gabinete no nos cuadraba para nada, los chicos salieron inmediatamente a la calle. Entonces, eso también es otro indicador de una conciencia en el Perú que nace de la generación joven, con nuevos ímpetus y ganas de no dejar pasar las cosas. Eso es fundamental. No hay más el político que pueda decir yo hago lo que quiera porque a mí me han nombrado presidente o a mí me han nombrado ministro. No, no, no. Ahora ya eso pasó. Respecto de la pregunta de si es semejante, yo diría que mucho sí. Es un gobierno de transición, como el que hizo Paniagua también en otras circunstancias graves, graves también, pero los gobiernos de transición no tienen que hacer demasiadas cosas. Los gobiernos de transición tienen que cuidar la casa, cuidar la casa pública, o sea, el Estado, y hacer que las leyes se cumplan, los plazos se cumplan. Por ejemplo, que las elecciones, próximas elecciones se hagan exactamente en la fecha prevista, como tiene que ser, con total transparencia. Eso hizo muy bien Valentín Paniagua. Yo me acuerdo haber conversado con él y haberle dicho, presidente, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro, con el ímpetu de los periodistas jóvenes, ¿no? Y Valentín Paniagua decirme, no sé nada, no sé nada, a mí no me han elegido. Yo estoy por otra razón aquí y yo no puedo tomar esa decisión. El presidente Toledo, cuando lo habían elegido ya a Toledo, el presidente Toledo hará lo que corresponde, lo que usted pide, seguro que va a hacer Toledo, pero yo no puedo hacerlo. Con una cautela suma. Eso me encantaba de Sagasti bueno, y espero que Sagasti está en esa línea. Sí. Sagasti es una persona que contemporiza, tranquilo, muy conocedor, ha hecho toda una vida académica, ¿no? Entonces, sobradamente tiene cualidades, yo espero que lo haga muy bien, estaremos vigilándolo, no solo acompañándolo, vigilándolo. No obstante, Enrique, este gobierno de transición no es un gobierno morado, es un gobierno de todos, porque es un gobierno de transición. Y entonces todos tenemos que ver, estar pendientes de cómo lo hacemos, porque lo que queremos es superar urgentemente la crisis política, superar la pandemia, que no la estamos superando del todo, y cuidado con una segunda ola, la crisis económica, los que no tienen hoy día que comer, la crisis laboral, y como digo, es garantizar las próximas elecciones. Muy bien. Me detengo un momentito en el personaje que mañana juramentará. Por trabajo, también conozco a Francisco Sagasti hace años desde otra perspectiva. Ahora en el noticiero hemos repasado, entre otros, un programa que usted hizo con Francisco Sagasti y Rafa León hace unos años aquí también mismo en TV Perú, y por supuesto ya llevan un tiempo en el Partido Morado. Pero a lo que voy con esto es que Francisco Sagasti es nuevo en política, a pesar de que ya es muchachón, es nuevo en política electoral como tal, ¿verdad? O sea, ha tenido experiencias bien importantes como la de Agenda Perú, ¿no? O sea, realmente pensar en el país más allá, pero en las lides electorales es básicamente nuevo. Eso sí es una diferencia con Paniagua. ¿Eso lo ayuda para asumir una posición tan compleja como esta? ¿O puede ser un obstáculo? Sí conoce el sector público, como él recordaba hoy, pero Sí, el tema político de repente es un poco más nuevo, ¿no? Pues digamos que no ha tenido la experiencia partidaria, político-partidaria,
de Paniagua, así tan largo, de militar en un partido, pero está con Julio Guzmán desde el 2016, o sea, ya están 5 años haciendo política, ya es un buen trecho, ya hemos pasado muchas cosas. Entonces, yo creo que experiencia le sobra, definitivamente no va a tener problema. Y en cuanto a conocimiento del Perú, uff, el programa al que usted alude, Enrique, se llamó efectivamente Agenda Perú, que fue un proyecto de muchos años con muchas otras personas y que después ese proyecto lo llevamos a la televisión fue un éxito. Hicimos capítulos y editamos, etcétera. Nos adelantamos a los podcasts, a toda la tecnología que hoy día se hace y efectivamente salió por Canal 7, me acuerdo, pero fue analizar el Perú, el país. Y un día justamente Francisco Sagasti me dijo, oye, Zenaida, nos hemos pasado la vida analizando el Perú, nos vamos a quedar en eso, hay que actuar. Y me convenció de entrar al Partido Morado. Qué interesante. ¿Qué sabemos del gabinete? ¿Cómo va a ser este reclutamiento de miembros pues, de un nuevo Consejo de Ministros? Se ha hablado que podrían regresar algunos ministros de Vizcarra. Hay como cierto sentido práctico, ¿no? También de poder rescatar personas que de repente ya tienen conocimiento del sector tomando en cuenta las circunstancias. No he hablado con Francisco al respecto. Lo que se cae de Maduro es que hay ministros que deberían, por lo menos un par, de volver. La primera sería, para mí, esta es una opinión absolutamente personal, es la ministra de Salud. Pilar Macetti hoy día es la persona que más sabe de la pandemia en nuestro país y del estado de cosas por las que venimos atravesando en medio de la pandemia, referidas al sector salud, indudablemente. Entonces, a mí me parecería que si se la llamara, nos ahorraríamos el tiempo de aprendizaje. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho de esta crisis política, de quedarnos sin presidente, nombrar un nuevo presidente y con él que viniera un nuevo gabinete, es el tiempo de aprendizaje. Un mes mínimo, 2 meses en que un ministro se empapa de su cartera y toma las decisiones que debe tomar. Pero ahora no hay tiempo, es porque el gobierno es solamente unos meses y porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, me preocupa mucho que en salud, por ejemplo, hayan personas que estén muriéndose mientras no hay alguien que toma las correctas decisiones. Ya nos hemos equivocado mucho en pandemia. Somos el país más golpeado del mundo en términos porcentuales de fallecimientos. Yo quisiera que no sigamos equivocándonos tanto. En educación, no sé si debe volver el ministro, no es indispensable finalmente, pero el aprendizaje también es muy importante, que fuera alguien de su equipo, por ejemplo, que conociera lo que se ha hecho en este intento de superar la imposibilidad de las clases presenciales con el Aprendo Perú, qué se rescata de eso, Aprendo en casa, perdón, qué se rescata de eso y cómo se ensambla luego, ahorita que van a tener que volver los chicos al colegio, a las clases presenciales. No nos olvidemos que hay 1 millón de chicos que pasaron de la escuela privada a la escuela pública. Entonces, ¿hay espacio para tenerlos o cómo se va a hacer? Eso lo estuvo trabajando el equipo del ministro Benavides. Ya no está él. El que entre va a tener que empezar a aprender. ¿Qué tal si agarramos la experiencia ya tomada, ya aprendida con alguien del equipo? Y así seguramente en otras carteras. Para ir redondeando, a ver, usted dice que este no va a ser un gobierno morado. Por cierto, anoche habían quienes temían que iba a haber un gobierno rojo, ¿no? Rocío Silva Santisteban dijo que eso no iba a ser así tampoco, pero bueno. Nos aclara usted que este no es un gobierno morado, este es un gobierno de transición, pero de todas maneras ha sido una suerte de parto. No es ningún secreto que el Partido Morado ha sido una voz discordante con la mayoría del Congreso en muchas oportunidades. Y esta situación tan peculiar lo que hace es que esa minoría coherente, de alguna manera, bueno, pase, ¿no?,
a tener un papel mucho más protagónico y asuma también la responsabilidad en realidad de no haber votado por la vacancia, evidentemente. Entonces se dice, y el propio Julio Guzmán ha declarado al respecto, que si les impusieron que no haya, por ejemplo, una candidatura presidencial del Partido Morado, ¿eso está descartado, me imagino yo? Porque claro, sería en el fondo antidemocrático, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue una, no sé si imposición o condición que pusieron tratando de consensuar la lista que presidía Rocío Silva Santisteban. No sé por qué lo permitieron, yo no estuve en esa negociación, pero hoy día ya la cosa cambió, porque hoy día ya nadie se comprometió a tener una lista de consenso y de hecho se empezaron a hacer varias listas. Es más, cuando había la lista morada, solo de morados, en la que yo estaba, en un momento pensé, no nos van no, a dar el voto. Y alguien me había hablado, el congresista Urresti, hacía 3 o 4 días había lanzado mi nombre y muchos congresistas me decían, congresista, asuma usted, congresista, haga una lista con usted a la cabeza, y yo no quería hacerla. Pero luego vinieron otros y me dijeron, hacemos la lista, te ponemos, y que vayan las dos listas y veremos. Por un momento yo dije, bueno, si no sale una, sale la Saldrá otra. la otra. Estuve a punto de desistirme de la lista morada para entrar a la otra, para darle una chance, pensando que la morada no la aprobaban. Pero cuando finalmente decidimos abrir la cancha y más bien concertar con otras agrupaciones para la lista que estábamos presentando, bueno, ya ahí se resolvió el dilema, ya no presenté ninguna lista. Fue un proceso muy interesante, efectivamente, porque lo que se vio a medianoche parecía en realidad un punto de partida, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos o vamos, a ver, si alguien se quiere sumar, conversamos, ¿no? Y efectivamente, como usted señala, se ha ido construyendo esto. Ha sido una buena salida, finalmente, yo creo, sobre todo para la estabilidad del país, que lo que necesitaba, como señala, no es un día de celebración, pero sí por lo menos de estabilización, que era algo que a gritos requería el Perú. Gracias, Zenaida Solís, por acompañarnos esta noche. Suerte en este desafío que viene por delante. Vamos a ir nosotros a una pausa, pero seguimos con más, seguimos con una entrevista muy interesante, porque regresa luego de la pausa el precandidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth. No se muevan. Como ya sabemos, tras una semana de convulsión, tras jornadas particularmente dramáticas, violentas, que incluso han enlutado al país, hoy se definió la situación prácticamente con la designación de la nueva mesa directiva del Congreso. El Tribunal Constitucional todavía va a evaluar la situación de la demanda competencial por incapacidad moral que presentó el gobierno de Martín Vizcarra a propósito del primer caso de la moción de vacancia sobre el tema, pues, de Richard Swing, pero claramente ya está definido que mañana asumirá como presidente interino de la República Francisco Sagasti. Conversamos sobre sus impresiones de esta coyuntura, este resultado, con George Forsyth, que se encuentra en Huancavelica, precandidato presidencial por Victoria Nacional, exalcalde de La Victoria. Le agradecemos este enlace desde, repito, Huancavelica. ¿Cómo está usted, George? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, definitivamente con aunque sea ya una mejor sensación de calma, que era importante. Definitivamente creo que el primer paso y lo más importante es, encontrar el paradero de los chicos que aún no se encuentran, ¿verdad? Eso es lo más importante el día de hoy, porque ya el país ha sufrido, hay familias que han enlutado, como bien lo has recordado, y no queremos más tragedias. Deben aparecer estos muchachos. ¿Qué opinión le merece la designación como tal de Sagasti? Bien. Definitivamente se sufrió mucho, ¿verdad? Se sufrió mucho porque el Congreso desde ayer no se ponía de acuerdo, y eso es lo que era realmente triste, a pesar de lo que hemos vivido, las protestas legítimas que han realizado los jóvenes.
el Congreso aún así no se ponía de acuerdo, ¿verdad? Porque sentíamos sus intereses personales, sacaban una lista con tal de tener un manejo, votaban otra, proponían una, luego no, luego al fin llegaron a una y ni siquiera la aprueban, ¿verdad? Entonces parecía que realmente no estaban digamos, en sintonía con lo que estaba ocurriendo en las calles. Entonces, que hoy ya al fin, luego de discusiones, de listas que se presentaban, que se caían de una sola lista, de una bancada, me parece que al fin eh, priorizaron el Perú. Eso es lo importante. Creo que al fin priorizaron el país, una lista, digamos, más inclusiva, donde hay varios partidos, que ahora se les viene un tremendo trabajo, ¿no? Un trabajo que no va a ser fácil, pero por lo menos creo que ya poco a poco vamos a ir recuperando la estabilidad. Su predicamento político ha estado muy asociado precisamente a lo que se le dice a los jóvenes y este último desarrollo ha roto quizás con algunos lugares comunes, algunas ideas, he señalado por momentos que al joven lo que quiere pues es chamba, ¿no? Pero esto último nos indica que el joven también está buscando democracia, institucionalidad, que tiene una voz, que tiene una indignación. Que a veces tiene cierta complejidad, ¿no? Porque en el caso de Vizcarra lo que decían es que Vizcarra se vaya preso si le corresponde, pero que termine este mandato por, digamos, la estabilidad y la gobernabilidad del país. O sea, se van desarrollando posiciones bastante maduras incluso entre los jóvenes. ¿Qué se le dice a los jóvenes ahora? ¿Cómo mirar hacia el futuro? Bien, a ver, yo creo que lo más importante es resaltar que los jóvenes han sido los que han recuperado esta democracia. Entonces, ahora nadie va a menospreciar la capacidad de los jóvenes. Los jóvenes son importantísimos y mueven el país. Y vuelvo a decirlo, gracias a ellos, hoy de nuevo tenemos una estabilidad. Ellos son los que han permitido sacar al golpista, ¿verdad? Al que consideramos también una persona, un asesinato, porque simplemente sus intereses personales han llevado a esta terrible crisis que vivió el Perú con dos mártires que han muerto, hermanos, compatriotas nuestros, hijos nuestros, que realmente nos ha dolido mucho. Entonces, los jóvenes hoy han demostrado de lo que son capaces y que ningún político nunca más puede menospreciar la capacidad de los jóvenes. Y por eso es que nosotros estamos proponiendo que participen en el acuerdo nacional, digamos, refundar, reflotar el acuerdo nacional que está totalmente olvidado, pero que es fundamental, y que le den un asiento a los jóvenes. Y obviamente un asiento principal, porque han sido ellos. Ustedes saben quiénes participan del acuerdo nacional, pero ninguno de ellos recuperó la democracia, han sido los jóvenes. Entonces, ellos es importante que participen en este acuerdo nacional para que se mantengan vigilantes, pero también para que sean parte de la construcción de este nuevo Estado que está necesitando el país. Cuénteme, ¿qué ofrece Victoria Nacional precisamente en torno al Congreso? Porque yo creo que eso es un tema que ya tenemos que poner sobre la mesa. Evidentemente estamos en un momento todavía crítico entre el gobierno de transición, pero hablamos siempre desde los candidatos, por supuesto que el Congreso es una desgracia y demás. Pero, ¿qué se ofrece? ¿Cómo cambiar ese relacionamiento con el Congreso? Eso comienza, por supuesto, por la lista, ¿no? Se tienen que responsabilizar por quien vayan a poner en ese Parlamento. Buena noticia es que ustedes hayan convocado, por ejemplo, a Jorge Nieto, que es una persona experimentada y con visión. Pero, ¿quién más está ahí? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a preparar George Forsyth en la eventualidad que llegue una presidencia de la República y se encuentre con un Congreso que de repente no le va a dar mayoría como tal? ¿Cómo se va a relacionar? Bueno, eso es importantísimo. Mira, nosotros ya representamos también el cambio y yo estoy convencido de que necesitamos un cambio generacional en la política. Ya han tenido la oportunidad, es hora, creo que en las siguientes elecciones ya el pueblo va a jubilar a estos políticos que a lo largo de los últimos tiempos no han logrado nada. Vamos 4 presidentes y yo estoy en el interior del Perú, como bien lo mencionaste, en las diversas regiones. El sentimiento es unánime y esto no es solamente algo de las grandes ciudades. En cada pueblo están cansados, están hartos de digamos, de estos políticos. Miren, en Ojoyo, ¿tú crees que ahí hay internet, hay tecnología? Le dicen a los chicos, le aprenden en casa. El colegio se cae a pedazos, evidentemente, pero más allá le dicen aprende en casa, ni siquiera internet. No tienen las tablets, nunca les llegaron, no llega la señal de televisión. Entonces, estos políticos han abandonado el Perú.
por sus intereses personales, creo que queda clarísimo. Entonces nosotros proponemos obviamente una nueva generación, tenemos una lista con gente joven sumamente interesante. Lo más importante es gente buena. Yo creo que estamos aprendiendo de que necesitamos gente buena para cambiar el país y obviamente capacitada. Obviamente también se necesita gente de experiencia, pero gente que no tenga un pasado. Entonces sí nos hemos preocupado para no incluir gente con un pasado dentro de nuestras listas, traer esta renovación y que no sea simplemente de palabras, que sean a través de acciones, a través de nuestros congresistas. Claro, porque mencionaba a Nieto, mencionaba al señor Sagasti, claro, no son gente nueva precisamente, ¿no? Bueno, pero digamos, Nieto ha sido ministro de Cultura, ministro de Defensa, ¿verdad? No es que haya tenido pues un trabajo muy amplio en el Estado No, no peruano. está quemado en Vuelvo a decirlo, política, digamos, no está no, quemado no en política. así es, no está quemado, no ha tenido ningunos problemas, digamos, es una persona sumamente sólida, donde compartimos, digamos, muchas creencias de lo que debe ser, de que el Estado debe al fin voltearse digamos, servir a la sociedad, servir al peruano, y eso es lo que el Estado no ha estado haciendo. Eso es lo que yo he visto en La Victoria. Era imposible llevar el desarrollo porque el Estado no lo permite, más los congresistas que se peleaban, el ejecutivo, no podías llevar el desarrollo. Entonces sí tenemos que reestructurar el Estado para que llegue justamente el desarrollo y el Estado sirva a la sociedad. Hace rato que el gobierno, el Estado dejó de servirle al país. ¿Cómo se reestructura el Estado? Deme unas ideas, fuerza. A ver, bueno, definitivamente, pues, miren, hasta para cambiar primero las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no están funcionando, los ministerios no están funcionando, hay que reestructurar el MEF, digamos, para que evitar la corrupción simplemente no se hacen las obras, ¿no? Y así es por eso que no hay el gasto público y el país evidentemente no se está desarrollando. Entonces es importante, vamos a cambiar las políticas públicas, ¿no? Luego, obviamente, hay temas que reestructurar de cómo funciona el Estado, cómo están funcionando los tres niveles, que, vuelvo a decirlo, hay tanta burocracia que no llegan a realizarse las obras. Yo lo he vivido en La Victoria. Definitivamente creo que nos tenemos que concentrar en el pequeño empresario. Nos hemos concentrado, el Estado se ha concentrado en el 30% de las empresas formales y no se concentra en el 70% que es los informales. Esos son justamente los que están tejiendo polos en gamarra, ¿verdad? Los agricultores, los pescadores, y el Estado solamente se preocupó por la grande y mediana empresa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que el Estado se concentre en el pequeño empresario, en las MIPES, darle el apoyo que corresponde, porque hoy ser formal es realmente imposible, ¿no? Es sumamente caro y no te da ningún beneficio ser formal. No te está dando salud, ¿verdad? Porque salud no sirve como está funcionando, mejor me voy al CIS porque es gratis. Entonces hay que incentivar y apoyar al pequeño empresario para que justamente logre esta formalidad y pueda crecer el país económicamente y obviamente con ellos que manejan, que justamente viven y manejan la canasta familiar. ¿Qué dice Jorge Chávez, que es economista de su plancha? Él va a estar en su plancha y es un economista reconocido. Me imagino que traen también políticas por el lado de formalización, como usted señala. Eso es un desafío gigantesco para un país como el Perú, ¿eh? Así es. Bueno, queremos la inclusión, ¿no? Y vuelvo a decirlo, lamentablemente el Estado ha estado de espaldas con el pequeño empresario, que es al final quien mueve la economía familiar, que es tan importante, ha estado totalmente de espaldas. Por ejemplo, el Reactiva Perú. Yo hice 2 ferias en Gamarra para que puedan acceder al Reactiva Perú, pero era realmente una broma, porque con lo que pedían, digamos, los requisitos que pedían, ninguno podía acceder. Por eso es que el Reactiva Perú no llegó a funcionar. Tenemos políticas, ¿no? Con Jorge Chávez, que digamos, es un genio, es un gran economista, ya sacó al Perú adelante de una terrible crisis, ¿verdad? Y justamente por eso hemos pensado en él, por la crisis económica a que nos vamos a enfrentar. Yo creo que es importantísimo que todos los partidos, ¿no? Porque, bueno, ojalá confíen en nosotros, pero los demás partidos se concentren en un problema realmente grande que va a ser la crisis económica en que se va a encontrar el país, ¿no? La generación de empleo, ¿no? Y la salud definitivamente que está sumamente golpeada. Para terminar, George Forsyth, en los últimos días a usted lo agarró esta coyuntura en esta gira y usted dijo primero que esto era un golpe disfrazado,
luego señaló que todavía no era momento de tomar las calles. Yo he escuchado unas declaraciones iniciales suyas en el sentido de decir que se le estaba de alguna manera dando a ver una suerte de oportunidad al gobierno de Merino de Lama a ver cómo reaccionaba. Ya sabemos cómo terminó. Elabore, por favor, sobre lo que fue su posición en esta crisis. Ok, yo ratifico mi posición, es la misma de un inicio, ¿no? Cuando se dio este golpe, nosotros fuimos muy claros, declaré en el tuit, ¿verdad?, que esto es un golpe disfrazado, porque definitivamente este Congreso que no representa a nadie, ¿no? Dio un golpe y colocó a una persona, digamos, de presidente que llegó al Congreso con 5.000 votos, entonces no tiene legitimidad. Ahí esa noche es donde pedimos calma, ¿verdad? Que vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque eran pocas horas, ahí pedimos calma aún. Y lo que queda evidente es que Vizcarra se fue y Merino tuvo que asumir, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre recalcamos el hecho de que él era el presidente. ¿Por qué es que han habido todas las protestas? Para sacarlo de la presidencia. Entonces, eso fue lo que hemos dicho, nuestra postura ha sido la misma de un comienzo y desde ahí emprendimos, bueno, esta lucha a través de las protestas para sacarlo, ¿verdad?, de este cargo. Pero que en verdad digamos, el premio, el logro es exclusivamente los jóvenes, los precandidatos, los candidatos, no tenemos nada que ver con esto, no nos podemos adjudicar esos logros, son los jóvenes que lo han logrado y por eso es que me siento tan orgulloso de esta generación de Bicentenario, porque lograron algo que todos los peruanos debemos estar eternamente agradecidos, que es que vuelva la democracia. Entonces, esa ha sido la opinión desde un comienzo. Obviamente, pues hay muchos que quieren desestabilizar porque estamos en una competencia, ¿verdad? Pero yo creo que hay que evitar las falsas noticias y ser bastante transparentes. Competencia que sin duda se va a calentar en los próximos meses. Gracias, George Forsyth, por acompañarnos esta noche desde Huancavelica en Cara a Cara. Vamos a ir a una nueva pausa, pero regresamos a ver, se complica pues la situación de el expresidente, el breve Manuel Merino, ex primer ministro Antero Flores Arauz, el ministro del Interior, que estuvo incluso el viernes en este programa. Vamos a conversar con Iván Montoya, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho Penal, ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción, sobre incluso ya las demandas penales que van a tener que enfrentar estos personajes. Regresamos. Incluso el secretario general de Naciones Unidas ha expresado su perturbación por el grado de fuerza con el que se reprimieron las protestas de los manifestantes en el Perú. Ahora mismo se ha iniciado una investigación preliminar por el lado del Ministerio Público contra Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez, ex presidente, primer ministro y ministro del Interior respectivamente, por esta situación que, como bien sabemos, pues terminó en la renuncia de este breve gobierno de Manuel Merino el día de ayer y lo que tendremos mañana, que será la juramentación de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Estamos, como les había adelantado, con Iván Montoya, profesor principal de la Universidad Católica, doctor en Derecho Penal. Le agradecemos, doctor Montoya, este enlace. Buenas noches. Lo inicial es, a ver, ¿qué grado es el de las responsabilidades penales? Porque se habla mucho siempre pues de las responsabilidades políticas, que siempre da un margen muy grande, ¿no?, en estas situaciones, pero aquí estamos hablando de posibles responsabilidades penales en estas personas que tenían esa autoridad política tan determinante en ese momento. Sí, bueno, hay ya una investigación preliminar abierta por parte de la Fiscalía de la Nación. Eso ha sido comunicado por una serie de delitos serios y graves. Y paralelamente también hay una denuncia formulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos igualmente contra estos altos funcionarios, empezando por el señor Merino, que fue primer ministro, Antero Flores Arauz, y el ministro del Interior. Además, en el caso de la denuncia formulada por la coordinadora, se ha formulado contra el director de la policía y el jefe que estaba de la región Lima, digamos, se ha dirigido para las indagaciones correspondientes, ¿no?
Ahora, estamos hablando de delitos bastante serios. Sí, incluso los delitos por los cuales abre investigación preliminar la fiscal de la Nación son homicidio calificado, lesiones graves, desaparición forzada de personas, y hay un añadido, ¿no? En el contexto, violaciones graves a los derechos humanos, lo que le da características particulares a esta investigación. No es cualquier homicidio, no son cualquier lesión, son lesiones ocurridas en un contexto de un uso abusivo o desproporcionado del poder público, como se trata en estos casos, y que evidentemente por eso va a ser una investigación bastante compleja, ¿no? Ahora cuénteme, el viernes estuvo aquí el que era todavía ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que explicó en detalle cuáles eran los protocolos de la policía. En ese momento él argumentaba además que había asumido el cargo prácticamente el segundo día de las protestas, que se estaba haciendo una investigación sobre los excesos del primer día, y evidentemente de ahí vino pues el fin de semana, que ya sabemos lo que pasó, particularmente el sábado, donde la violencia pues explosionó y la represión se dio de una forma pues absoluta, evidentemente desproporcionada. Insisto, el señor Rodríguez señaló y reiteró cuáles eran los protocolos y las medidas que se habían tomado. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad, ¿dónde se encuentra la responsabilidad penal en el caso de estos exfuncionarios? Hay que encontrar órdenes directas, hay que encontrar sencillamente negligencia. ¿Dónde se establece esto? Este tipo de investigaciones referidos a estos tipos de delitos realizados en contextos de violaciones graves a los derechos humanos tienen características especiales de investigación, ¿no? Por la complejidad, porque involucra una cadena de mando, digamos, ¿no? Desde el que está en la propia zona, al jefe inmediato, al jefe de la Nación Lima, al director de la Policía Nacional, al propio ministro de Interior. O sea, es una cadena, ¿no? La idea es ir seguramente acopiando, en este momento la fiscal está acopiando. Lo primero que hay que evidenciar probablemente y tratar de ir demostrando es que parece haber habido una práctica común en las distintas zonas donde se produjo la represión. En la desproporción de la represión y el abuso no solo es en un solo espacio para considerar que fue un exceso de un pequeño sector de la policía. Parece que eso fue una práctica en todos los lugares donde hubo marchas aquí, porque las marchas estuvieron desconcentradas. Entonces, esa es un primer indicador, que parece este excesivo uso de la fuerza en distintos lugares, parece que ha tenido o podría haber obedecido a una suerte de directiva común que es más alta. Por lo tanto, hay que indagar qué tipo, más allá digamos, las disposiciones reglamentarias que existen o los regionales que obligan a nuestros funcionarios a cumplir la ley, dar la proporcionalidad de la fuerza. Vamos a ver en concreto qué se dispuso, qué orden se estableció, para saber si evidentemente hubo una disposición, aunque sea amplia, que obedeciera a un tiempo de uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, digamos, van a ir desde abajo hacia arriba para tratar de evidenciar, digamos, si hubo una orden hacia abajo. Ojo que, como en el caso de Fujimori, por ejemplo, no hubo una orden. La orden se dedujo a partir de la construcción de una serie de indicios que de manera clara no podían apuntar a otra situación que a una orden emitida desde la más alta cúspide del poder. Dicho sea de paso, en la denuncia formulada por la coordinadora se da una pista, ¿no? Una llamada que podría haber realizado Merino a un oficial o un ex oficial de la policía, en el que desactivar las marchas. No sé, digamos, hay una referencia en esa denuncia formulada por la coordinadora. Seguramente es una pista para ir indagando, para ver qué disposiciones se dieron, qué planes se estructuraron, cómo fue no solo los planes escritos, sino las disposiciones orales brindadas, ¿no? Todo eso tiene que volverse a reconstruir y determinar las responsabilidades. Perfecto. Gracias, Iván Montoya, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Bueno, evolución de los acontecimientos. Mañana sabemos que el señor Francisco Sagasti va a juramentar como presidente interino de la República. Él ya anunció que renuncia a su precandidatura presidencial en la plancha de Julio Guzmán para el Partido Morado. Ojo, esto, como lo hemos confirmado con la propia congresista Zenaida Solís, no implica de ninguna manera que el Partido Morado vaya a retirar la candidatura presidencial eventual, por cierto, de Julio Guzmán, porque compite en primarias con Carolina Lizárraga. Ahí cualquier cosa puede pasar. Pero el hecho es que el partido no está retirando la candidatura como se afirmó ayer en un momento de la jornada, sobre todo temprano, cuando se elaboraba la primera lista. Recordemos que en un momento Sagasti retiró su nombre de la lista que lideraba Rocío Silva Santiesteban, luego esta volvió, así que seguramente, como lo ha descrito Zenaida Solís en esos cubileteos, finalmente se llegó pues a la decisión, o mejor dicho, a la idea de no asumir de ninguna manera el compromiso del retiro de la candidatura. La propia congresista Solís también ha confirmado en este programa que ella barajó la posibilidad de encabezar una lista alternativa, de alguna manera para cubrir todas las bases, si es que la de Sagasti no se convertía en una lista multipartidaria, como eventualmente ocurrió, y finalmente pues fue como lista única al desbaratarse la lista de la señora María Teresa Cabrera de Podemos Perú, que como sabemos tenía una vicepresidencia de Leslie Lazo de Acción Popular, que fue la primera en señalar que su firma no había sido registrada, y así se abrió la cancha para lo que ha sido de todas maneras un mandato bastante relevante. Ahora, en los próximos días también vamos a ver la juramentación del nuevo gabinete. Otra vez, reitero, Zenaida Solís ha declarado que Pilar Macetti debería volver a la cartera de salud. Es un nombre que se está barajando también el reingreso de otros ministros que ocuparon carteras en el gobierno de Martín Vizcarra, que por cierto tuvo un giro de ayer a hoy. Recordemos que ayer prácticamente pechó al Tribunal Constitucional demandándole que sean ellos quienes reintegren a Vizcarra en el puesto de la presidencia de la República, porque el Congreso carecía de legitimidad para nombrar pues a un sucesor. Pero Vizcarra ya reconoció y saludó vía tuit hoy. Yo creo que lo que fue pues un exceso lo de ayer, ¿no? De alguna manera apelar a la calle, apelar al descontento de la población para sostener un retorno al poder, pues bueno, hoy ha saludado ya la designación de Sagasti como presidente interino de la República. Se van tranquilizando, calmando las aguas como corresponde en un país que ha estado golpeado en los últimos años y particularmente en la última semana por lo que fue la gran indignación ciudadana frente a un accionar lamentablemente equivocado pues de los actores políticos. Nos vemos, sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.